continuaré hablando de los terremotos, de dónde y cuándo ocurren y también de cómo se pueden prever. ¡Adelante! Si se llega a pronosticar a tiempo el terremoto y aproximadamente dónde va a ocurrir, entonces es posible tomar las medidas y las precauciones necesarias para que los daños sean mínimos. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Desde hace mucho tiempo se dice que antes de que sobrevengan los terremotos ocurren muchas cosas extrañas, todas fuera de lo normal. Me llevé un susto terrible. Los siluros se habían alborotado y aquello era un mal presagio. De repente llegó el terremoto como yo había presentido. Terremoto de Edo. La intranquilidad en los siluros antes de sufrir un terremoto se observó también en 1923, cuando ocurrió el terremoto de Kanto, que originó una terrible catástrofe. Como en otros terremotos, no solo el siluro, otros peces como la anguila, la carpa, la sardina y la caballa se comportaron de modo extraño. No solo los peces, sino los perros también. Antes de ocurrir el terremoto, los perros ladraron muy tristemente. Esto ocurrió en el terremoto de Chile en 1960. Pero este caso no es una excepción. También se observó antes del terremoto de Kanto y en Skopje, en Yugoslavia, en el año 1963. Muchos perros aullaron antes de llegar el terremoto. También lo presienten los gatos, las ratas, las ardillas, los conejos, etc. Cuanto más pequeño es el animal, más sensible es a los terremotos. Y las lombrices también. Antes de ocurrir un terremoto, salen a la superficie muchísimas lombrices. Este ocurrió en el mar cerca de las grandes islas de Izu en 1978. Los nativos vieron que las lombrices habían salido fuera de la tierra en muchos lugares. Parece ser que los animales que habitan en el subsuelo, como las lombrices, las serpientes, los topos, etcétera, etcétera, son sensibles a los cambios que sufre el interior de la tierra. Son faisanes y su manera de cantar no es la de siempre. A lo peor es que va a haber un terremoto. Este fue el de Rumanía en 1977. Por lo visto, los faisanes también se inquietan justo antes de empezar un terremoto. Pero ocurre lo mismo con otras aves, como el cuervo, la golondrina, el gorrión, la gaviota, la paloma, entre otras. Y los patos también. ¡Qué raro! Están volando los patos. ¿Qué te pasa, patito? ¿Por qué vuelas? La verdad, no sé por qué, pero tengo mucho miedo. Poco tiempo después, sobrevino el Daichon, en China, en el año 1975. Por suerte, en este terremoto devastador se salvaron muchísimas vidas, gracias a que se había pronosticado con mucha antelación. Instituto de Observaciones Sismológicas. ¡Ay, qué siluro tan horrible! ¿Qué dices? ¿Qué equivocación tan tonta? Lo siento. ¿Te importaría decirme si los animales pueden predecir los terremotos? ¿Es que no lo sabes? Acabas de decir que soy un horrible siluro. Y los siluros no saben hablar. Ay, no me has comprendido. Lo que quería decir es que sabes tanto sobre los terremotos como el siluro. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿es concebible que los animales perciban algunas anomalías antes de que suceda un terremoto? Cuando los siluros se ponen nerviosos y alborotan, no se puede distinguir si es debido a un próximo terremoto o es debido a otras causas. Ah, comprendo. Porque no sabemos si ese comportamiento es el habitual o están nerviosos y alborotados porque se alarman al percibir ciertas señales. ¡Ay, ay! ¿Ves? Esto no tiene nada que ver con un terremoto. Ya lo veo. ¿Entonces no se pueden pronosticar mediante el comportamiento de los animales? De momento no. Pero más que eso, lo que necesitamos es algún método sencillo que nos dé las medidas. Ahora vamos a recordar la causa que provoca el terremoto. Al introducirse la plataforma marina debajo de la plataforma terrestre, esta se va contrayendo y cuando la distorsión sobrepasa los límites, salta de repente, causando el terremoto.
Por lo tanto, antes de ocurrir un terremoto, la corteza terrestre o litosfera ya ha sufrido muchos cambios. La investigación de estos cambios nos ayuda a saber muchas cosas. ¿Y cómo se investiga eso? Bueno, existen muchos métodos. Te mostraré solo los principales. Este es el sismógrafo. Puede registrar pequeños temblores imperceptibles para el ser humano. Ya que es frecuente que ocurran pequeños y continuos terremotos antes de uno grande de magnitud 8, por ejemplo, podemos obtener algunos datos mediante el sismógrafo. Esos obreros están enterrando el estereógrafo de distorsión. ¿Estereógrafo de distorsión? Sí. El tubo inoxidable contiene aceite de silicona y al producirse alguna distorsión en el lecho de roca de la corteza terrestre, sale al ser presionado y llega al medidor. Así podemos saber el grado de distorsión midiendo la variación del aceite. Es igual que un tubo de pasta de dientes. Bueno, tiene un parecido. Ahí dentro hay un aparato llamado indicador de marea que sirve para medir el nivel de la superficie del mar. ¿Para qué lo miden? Utilizando como referencia el promedio del nivel de la pleamar y de la bajamar, podemos saber si una región se ha elevado o hundido. Claro, es verdad. La topografía, por la cual observamos los cambios geográficos. El clinómetro, que sirve para medir la inclinación del suelo. El extensómetro, que señala si el suelo se ha extendido o contraído. Existen muchos métodos, como ves. De esta manera se investigan los cambios sabidos y con los resultados podemos pronosticar los terremotos con tiempo. ¿En qué puntos están instalados esos aparatos? Pues, por ejemplo, lo están en la región de Tokay. En los puntos marcados con un círculo rojo hay instalado un sismógrafo. También los hay en el mar y funcionan a base de cable submarino. Los triángulos azules indican la situación de los estereógrafos de distorsión. El sismógrafo y el estereógrafo de distorsión están conectados directamente a través del telémetro de la compañía telefónica, la sala de vigilancia sismológica de Tokay, que está instalada en la Agencia Meteorológica de Tokio, registra todos los datos. Y cuando el sismógrafo registra más de 10 temblores pequeños a la hora durante un periodo de 2 horas seguidas, suena esta alarma, más conocida por la gente de la sala por el seudónimo de la vaca. ¿La vaca? ¡Ay, qué divertido! Lo llaman así porque suena como un mugido. Cuando el estereógrafo de distorsión capta una distorsión de la corteza terrestre, suena esta alarma para avisar que hay peligro. A esto lo llaman el biberón. Pues no se parece en nada a este biberón. Lo llaman así porque el estereógrafo de distorsión estruja el aceite de silicona como si fuera un biberón. Funciona así, verás. ¿Eh? ¿Qué te has creído? ¡Que no soy ningún bebé! Alborotas como un siluro. ¿Va a haber un terremoto? ¡Qué gracioso! Debes saber que la sala de vigilancia sismológica de Tokay trabaja las 24 horas del día. Ah, sí, pero bueno, ¿por qué vigilan tan intensamente la región de Tokay? Vamos a ver cómo está el fondo del mar en esa región. Como ves, la plataforma marina está introducida por debajo de la plataforma terrestre de este modo. Entonces, cuando la distorsión sobrepasa el límite, ocurre un terremoto, ¿verdad? Así es. Pues con el terremoto del mar sureste de 1944 desapareció la distorsión que había allí, pero se comprobó que aún existía en el mar del Golfo de Suruga. Sí, eso quiere decir que aún sigue acumulándose energía, ¿verdad? Sí. Y ya que el último gran terremoto que sacudió esta parte fue el de la región de Tokay en 1854, tiene acumulada, por tanto, una distorsión de 130 años. Pero entonces es muy probable que ocurra un terremoto en cualquier momento, ¿no? Se han comprobado varias alteraciones que demuestran esa posibilidad. La península de Izu se ha ido corriendo durante 90 años y la costa oeste del Golfo de Suruga se ha hundido unos 40 centímetros. Ya comprendo. Como se está acumulando tanta energía sísmica, no se puede dejar de vigilar ni un solo momento, ¿verdad? Efectivamente. Ante esta situación, en 1978 y por primera vez se promulgó una ley, la de medidas especiales contra los terremotos de gran envergadura. En ella se designaban 6 provincias, empezando por Shizuoka, y 170 ciudades como zonas de medidas reforzadas para la prevención de desastres sísmicos, y se decidió tomar medidas de vigilancia intensiva.